Bueno, pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy. Le hemos titulado Una vida de confianza en Dios y es como una continuación de lo que veíamos el domingo pasado. Si se acuerdan, el domingo pasado hablábamos sobre la vida de Asa, ¿verdad? Hoy quiero hablarles precisamente, quiero que veamos la vida de su hijo. Vamos a ver la vida del hijo de Asa, pero antes de pasar a la enseñanza, pues vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos ayude. Señor Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos permites alabarte, porque, Señor, aún a través de tu palabra, a través de los cantos nos fortaleces, Señor. Señor, realmente sabemos que en ti podemos confiar, sabemos que a ti podemos acudir, Señor, como decía David, Señor, que tú eras ese refugio al cual acudía continuamente, Señor. Ayúdanos, Señor, el día de hoy, háblanos, bendícenos a través de tu palabra. Señor, como te decía hace rato, que sea conforme a la necesidad de cada corazón. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Pues vamos a ver precisamente, sí, la vida, pero ahora de Josafat, el hijo de Asa. En segunda de Crónicas 17, del 1 al 13, vamos a leer varios capítulos casi de la Biblia, pero es necesario para que nosotros podamos entender y podamos ver pues la vida de este hombre y cómo, a diferencia de su padre, Asa se mantuvo buscando a Dios continuamente. Vamos a darle a lectura, dice así: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Vemos que Asa tuvo pues una fuerte influencia, ¿verdad? Con su padre, vio cómo el rey Asa había pues buscado a Dios, había hecho lo bueno, aunque pues al final de sus días no permaneció buscando a Dios, pero vemos que esto fue un testimonio muy fuerte para este rey. Vamos a seguir leyendo, dice Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Vemos en el 6, regresamos tantito, dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. ¿Qué significa? Que tomó vigor, reforzó esa búsqueda a Dios, algo que había pasado en su padre, y veíamos el domingo pasado, fue que Asa se empezó a enfriar, no continuó buscando a Dios, pero vemos que Josafat, posiblemente él pues era su padre, seguramente vio esta situación, y vemos que aquí él dice, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, o sea, no permitió que se enfriara, no porque Dios ya estuviera con él se confió, sino que al contrario, dice, se animó su corazón, o sea, fortaleció más la búsqueda de Dios, buscó más hacer la voluntad de Dios, conocer más a Dios, y también quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. La siguiente dice, al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Algo que él veía muy importante, si se dan cuenta, siempre dice, y quitó las imágenes de acera de en medio de Judá. ¿Qué era lo que estaba pasando en esas ciudades? Había mucha idolatría, había mucha gente que adoraba ídolos en esos entonces. Josafat se dio cuenta de todo esto y vio la necesidad de que a las personas se les compartiera la palabra, se les estuviese enseñando. Por eso dice, para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Seguimos? Dice, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Ebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo.
Dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra a Josafat. Sí, vemos, como te decía, le dio mucha importancia. Él sabía que las personas por sí solas no iban a dejar la idolatría. El que un rey hiciera un decreto y ¿saben qué? Si no buscan a Dios van a morir, eso no iba a funcionar. Ahorita hablábamos en uno de los últimos cantos que dice, quiero servirte solamente por amor. Realmente, como dicen, a la fuerza ni los zapatos entran. Él sabía que a la fuerza no iba a lograr nada. Él sabía que muchos de los de Judá no habían escuchado la palabra, aunque estaban ahí. Muchos estaban en idolatría, había otras cosas en su corazón. Y él sabía que había esa necesidad de compartir la palabra a estas personas para que lo pudieran escuchar, para que pudieran ver todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo Dios los había ayudado y cómo Dios los estaba ayudando, porque en el reino de Josafat y en el reino anterior de su padre Asa, Dios los había bendecido de grande manera, los había librado de sus enemigos. Entonces, si te dan cuenta aquí, en el 10 dice, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras, ¿sí? O sea, nadie le hacía guerra, tenían paz. Y eso era debido a que Dios estaba con ellos, ¿sí? Vamos a seguir. Y fíjate, dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganado 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Ustedes, si recordamos siempre, una de las tribus, bueno, un pueblo, el cual siempre era enemigo de Judá o de Israel, ¿quiénes eran? Los filisteos. Pero era tanto el temor que había en esos pueblos y se daban cuenta, algo que se daban cuenta es que Dios estaba ahí, que no osaban levantarse en contra de este reino. Y no solo eso, sino que dice aquí que traían presentes, como si para tener el favor. Sí, yo sabes qué, mira, aquí está, yo no quiero tener problemas contigo, yo no me quiero meter contigo. Había un temor, ¿por qué? Porque estaban buscando a Dios de todo su corazón. Sí, empezaron a cambiar mucho las cosas. ¿Seguimos? Y se iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Vamos a seguir, dice, Segunda de Crónicas 18 del 1 al 3. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo con parentesco con Acab. Y creo, y esto también lo marqué en blanco, ¿por qué? Porque aunque no se desvió de Dios, nunca se apartó de Dios Josafat, su corazón fue recto para con Dios. Esta alianza que se hizo a través de un matrimonio entre el rey de Israel y el rey de Judá, que era Josafat, le iba a traer problemas, no tal vez a su reino, pero a los que venían después. ¿Sí? Y como dice la Biblia que una mosca muerta, y también lo presento ahí más adelante, puede haber un perfume dice el perfume del perfumista, pero si cae esa mosca muerta ahí, lo contamina. Y este parentesco que lo contrae con Acab, le traen algunas consecuencias a la vida de Josafat. ¿Y por qué lo marco? Porque muchas veces, aunque tal vez tú no estés haciendo lo malo, pero si tú realmente buscas relacionarte, ya sea en negocios, ya sea sentimentalmente con alguna persona que realmente no busca a Dios, que tú te das cuenta que no es una persona buena, va a traer malas consecuencias a la vida de la persona. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, y después de algunos años, sí, y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat, o sea, él iba a ir a guerra. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot
de Galaad. Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Imagínate, él estaba prestando ayuda a Acab cuando Acab era una persona pues que realmente había hecho mucho mal. Estaba en contra de Dios, mucha idolatría, y pues realmente había mucho pecado. Era un rey idólatra, un rey que era manipulado por su esposa, ¿sí? Y vemos que por este parentesco, como que Josafat, pues, como estaba casada con su hijo, pues le presta la ayuda a Acab. Le dice: ¿sabes qué? Mi pueblo es como tu pueblo, vamos a la guerra. Dice: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramó de Galat. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete de tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. ¿Por qué? Porque Acab sabía que contra quién iban a ir primeramente. ¿A quién querían matar siempre? Al rey. O sea, acabando con el rey, ya todo estaba perdido. ¿Y a quién le dijo que entrara con sus ropas reales? A Josafat. Vemos que en Josafat había un buen corazón, lo quería ayudar, pero no vemos ese mismo corazón en Acab. Acab dijo: que maten a mí, a que lo maten a él, mejor que lo maten a él, ¿sí? Y vemos que Josafat todavía, por decirlo así, inocentemente confiando en Acab, lo hace. Y vamos a ver, seguimos. Y si había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. ¿Contra quién iban a ir? Contra el rey. ¿Seguimos? Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó a Jehová, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Dice: pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno al arco a la aventura, hirió al rey de Israel en las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy malherido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Sí, vemos cómo pues Josafat casi muere por darle la ayuda a este hombre que realmente no estaba buscando el bien de Josafat, sino que él mismo quería zafarse de que le fuera a pasar algo. Pero vemos que aún así, disfrazado, aún así muere, pierde la vida. Y vamos a leer qué pasó. Segunda de Crónicas 18:28. Dice, Crónicas 19, perdón, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa a Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Fíjate, por darle ayuda a Acab, por amar, dice, aquel que aborrecía a Dios. Dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. ¿Y qué dice aquí? Y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Vemos que aquí ya este parentesco empezaba a meterle ruido a su vida, empezaba a causarle problemas a su vida, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros veamos que aún en los negocios, con quien uno va a emparentar, uno debe tener mucho cuidado con todo esto, ¿sí? Vamos a seguir. Dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín. ¿Y qué dice aquí? Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, siempre estaba buscando hacerle bien al pueblo, buscando a Dios, puso jueces,
sí, pero no puso a cualquier juez, estaba poniendo a personas que fueran de buen testimonio, aún estaba checándolos, si se dan cuenta, dice que salía, no es de que los ponía como jueces y ya ahí se quedaban, no, él salía a monitorear cómo estaban haciendo las cosas. Y aún les decía, mira, tengan cuidado cómo juzgan, que sea algo recto, que sea algo justo. Vemos que era un hombre que realmente estaba haciendo mucho bien a Judá. Y como dice el título de esta enseñanza, él era un hombre que vivía en esa confianza en Dios. ¿Sí? Estaba viviendo confiando en Dios, sabía que Dios no lo iba a defraudar, sabía que Dios lo iba a ayudar. ¿Sí? Era un hombre que aunque hizo tratos con Acab, no por eso se desvió su corazón. Incluso cuando fue a ver a Acab y estaban un montón de profetas de Baal, me parece, él dijo, ¿no hay algún profeta de Jehová que nos pueda dar palabra? O sea, era un hombre recto delante de Dios. ¿Seguimos? Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley, precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. ¿Sí? Entonces vemos cómo su intención, su corazón siempre estaba hacer lo recto delante de Dios. Ahora sí que, no sé, hemos leído a veces de Moisés y dice la Biblia que cuando él juzgaba, dice que estaba todo el pueblo ahí, iban pasando y ellos estaban esperando una fila larga y Moisés juzgaba a uno, pasaba y luego el siguiente y no daba tiempo para juzgar a todos, ¿sí? Yo creo que Josafat había leído o sabía de esta escritura cuando Yetro le dice a Moisés, ¿sabes qué? No, te vas a acabar así, nunca vas, ni tú vas a poder hacer todo esto, ni vas a poder ayudar al pueblo. Mejor pon jueces sobre las ciudades, que la gente vaya y le diga a esos jueces, si los jueces ya no pudiesen, bueno, ya que vengan contigo, pero ya con las causas mayores, ¿sí? Y vemos cómo Josafat puso estos jueces. Vemos que era un hombre que conocía la escritura. Vemos que era un hombre que no solamente, o sea, que buscaba a Dios, pero conocía las escrituras y las estaba poniendo por obra. Y vemos que estaba haciendo de mucha bendición en este pueblo. Sí, por eso dice, les amonestaré para que no pequen contra Jehová. O sea, puso jueces, puso personas que estuvieran para que los israelitas salieran a ellos. Y ya las causas más grandes supongo que iban a ir con él, porque eso es lo que se acostumbraba. Pero vemos que era un hombre que conocía la escritura. Y no solamente la conocía de letra, sino que la estaba aplicando continuamente. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, y aquí el sacerdote Amaría será el que os presida en todo asunto a Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, segunda de Crónicas 20, y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Siguiente. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
Siguiente. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, y quiero que leamos detenidamente, y por eso te decía que Josafat no era una persona que fuera ignorante de las escrituras, sino que era una persona de las escrituras, de ver cómo le oraba a Dios conforme a la palabra. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Siguiente. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Fíjate, ahí le estaba recordando a Dios, Señor, esta tierra no es que nosotros la quisiéramos tomar, tú se la diste a Abraham, tu amigo. O sea, recordándole lo que Dios había hecho, ¿sí? Dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, siguiente, por favor. Y le recuerda la oración de Salomón. Cuando Salomón edificó el templo de Israel, acuérdense que él oró y le dijo, Señor, y si alguien llegare a esta casa y pidiere, tú lo escucharás. Y si llegasen y el enemigo y ellos se arrepintieren, tú los vas a ayudar. O sea, y veamos ahorita la oración que está haciendo Josafat. Le dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Se lo recuerda, ¿sí? Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. ¿Y qué dice aquí? Y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué le estaba recordando? La oración que Salomón había hecho muchísimos años antes. Era lo que estaba haciendo. Siguiente. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. O sea, fíjate, le empieza a hablar la historia. O sea, conocía palabra. Él sabía que, pues cuando vinieron, Dios le dijo, al monte Seir no pasen, mira, pasen por acá. O sea, nunca les tocaron, nunca le hicieron guerra a esas personas. ¿Sí? Entonces vemos cómo Josafat está orando a Dios. Dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sí? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaina, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Sí? Vemos, se humilla delante de Dios, es humilde. Algo que también quiero hacer notar, en el domingo pasado veíamos que cuando Asa lo amonestó el profeta, ¿qué pasó con él? Se molestó y lo encerró. Pero vemos que a Josafat también lo amonestaron, pero él lejos de ponerse en una actitud diferente, se humilló delante de Dios, reconoció lo que había hecho estaba mal. Y vemos que en esta situación también, no solamente le pide a Dios ayúdanos, sino que le recuerda la palabra, le recuerda las promesas, ¿sí? Y algo muy importante, le dice aquí, regresamos tantito, dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. Y yo creo que muchas veces en dificultades, en problemas, nos encontramos en esta situación, no sabemos qué hacer. ¿Sí? Pero ¿qué le dice? Regresa tu título, dice,
y a ti volvemos nuestros ojos, porque sabían que Dios los podía ayudar. Y yo creo que esa actitud, todos nosotros debemos tener esta actitud. Muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas, y es aquí donde nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios como lo hizo Josafat, ¿sí? Y recordarle aún la palabra, las promesas, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho. Y vamos a ver la respuesta, ¿sí? ¿Sí? Dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Siguiente. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Siguiente. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Sí? Y aún muchas veces hemos visto en otras escrituras, en otras lecturas, muchas veces, aun cuando Dios les daba una promesa al pueblo, muchas veces no confiaban, les daba miedo, ¿sí? Y aquí les dice algo muy importante. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová contra vosotros. Era una multitud grande. Era una multitud que los superaba en número. Por eso Josafat dijo, no sabemos qué hacer, son demasiados. Tenemos buenos guerreros, pero no vamos a poder contra todos. ¿Sí? Era la situación. Y Dios les dice, salgan y manténganse ustedes ahí firmes. Estén quietos porque yo los voy a salvar. ¿Sí? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Saldrías? ¿No saldrías? Tal vez nosotros podemos decir, no, sí yo saldría porque Dios me dijo, pero ya estando en el problema, muchos le entra la cobardía, muchos dudarían de salir. O sea, lo leemos muy fácil, pero si tú te pones a imaginar la situación, un gran ejército, tú tienes que salir contra ellos. Creo que a cualquiera nos daría temor. Tal vez muchos diríamos, ¿sabes qué? No, yo no quiero salir, yo mejor aquí me quedo encerrado a ver qué pasa. Pero vamos a ver qué hicieron ellos. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Siguiente. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué les dice? Y estaréis seguros. ¿Por qué crees que les dice estas palabras? ¿Cómo crees que salió el pueblo? Temerosos, temblando, ¿sí? No salieron así como que, pues vamos. Veían la multitud, tenían el miedo y pues lógicamente salieron temblando con miedo y si nos atacan y si pasa algo. Pero Josafat, fíjate, yo creo que Josafat posiblemente también tenía miedo. Ahí dice que tenía miedo. Más adelante, lo que leímos, ¿sí? Pero fíjate que se para firme y les dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué estaba haciendo? Infundiéndole aliento al pueblo. Tal vez él tenía miedo, pero dijo, yo sé que Dios nos va a ayudar. Yo sé que Dios va a hacer algo aquí. Y vamos a ver qué pasó. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, alabando a Dios, como que el ejército también agarró valor. ¿Y sabes qué? Pues sí, vamos a estar firmes. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Vieron la salvación de Dios. Vieron cómo Dios los ayudó. Pero ¿qué hubiera pasado si él no hubiese confiado en Dios? ¿Qué hubiera pasado? No hubieran visto esta grande salvación. Vamos a seguir leyendo, dice, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantas que no les podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Siguiente? Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Siguiente. Y todo Judá y los hijos de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. ¿Por qué pudieron llegar con ese gozo? Porque confiaron en Él, porque aunque vino la situación difícil, se pararon, la enfrentaron, confiando en Dios, no en sus fuerzas, ¿sí? Le creyeron a lo que Dios les estaba diciendo, le oraron, le pidieron, le suplicaron conforme a la palabra de Dios. Incluso dice la Biblia que si nosotros le pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos escucha y nos concede las peticiones del corazón. Entonces, podemos ver cómo este hombre no solamente esto, animó a su pueblo, se paró firme. Y gracias a esto, vemos que todo el pueblo pudo ver la bendición de Dios. Todo el pueblo pudo ver cómo Dios obró grandemente en esta situación. Y tal vez nosotros no tenemos situaciones así de este tipo, pero pasamos muchas situaciones diferentes, pero las pasamos. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, cuando nosotros no hacemos las cosas en nuestras fuerzas, realmente vamos a poder ver la bendición de Dios. Y así como este pueblo que regresaba gozoso, así también nosotros vamos a poder más adelante a lo mejor gozarnos de aquel problema que tuvimos, como Dios metió su mano. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Dice, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Sí? Porque su Dios le dio paz por todas partes. Fíjate, algo muy importante. Siempre cuando leemos así de otros reyes, dice, porque siguió al Dios de sus padres. Incluso al inicio dijo que anduvo en los caminos de sus padres, porque buscó al Dios de sus padres. Pero aquí dice claramente, porque su Dios. No solamente era el Dios de sus padres, era su Dios. Era un hombre que había confiado en él. ¿Sí? Dice, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. ¿Y por qué siempre ponen los nombres de las madres? Porque ellas tienen mucha influencia sobre los hijos. Y tú te das cuenta, hay hijos o reyes que fueron terribles reyes y de repente se levantaba su hijo y era un rey excelente, un rey que amaba a Dios. Y había reyes que amaban a Dios y se levantaba un hijo que no quería nada con Dios. Entonces, casi siempre viene el nombre de la madre. ¿Por qué? Porque era una fuerte influencia sobre los hijos. Siguiente. Dice, apartarse de la acción de los... Siguiente.
Siguiente, por favor. Dice, con todo esto los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Siguiente. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, y aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasados estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Sion-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Algo muy importante, lo que te comentaba al inicio, el problema de Josafat era eso, que como había emparentado, siempre tenía como que preferencia de querer ayudar, de querer hacer negocios pues con estos reyes impíos. Y vamos a ver qué pasó después. Por eso traje este pedacito. Dice, durmió Josafat con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram, su hijo. Joram fue el que se casó con la hija de Acab, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Geliel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, fíjate qué hizo, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Imagínate todo el trabajo que hizo Josafat. Puso los jueces, puso personas que estuvieran dando la palabra para volver el corazón del pueblo a Dios. Y de repente vemos esto. ¿Cómo crees que el pueblo iba a estar? Todo ese trabajo que había hecho, ¿qué iba a pasar con ese trabajo? Iba a ser arruinado. ¿Sí? Siguiente, por favor. Por eso dice en Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? Este parentesco que hizo, tal vez en su reinado, como te decía, no le afectó, tampoco él nunca se apartó, pero vemos que sí afectó y grandemente. Afectó a todo el reino de Israel. No solamente eso, sus propios hijos fueron muertos por su propio hermano. O sea, los propios hijos de Josafat, su hermano Joram los mató. O sea, imagínate todo lo que pasó por esta decisión, ¿sí? Entonces, pues, yo creo que estos, como dice la Biblia, son ejemplos para que nosotros los pongamos por obra, para que nosotros los sigamos, ¿sí? Y yo quiero leerte esta promesa que viene en Ezequiel 36, 25 al 29. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Siguiente. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, tal vez tú puedas decir, pero es que yo no soy como Josafat. Josafat amaba a Dios, buscaba a Dios. Bueno, aquí Dios también dice que Él puede cambiar el corazón de piedra por uno de carne, esparcir agua limpia. Y no solamente perdonar tus pecados, también te dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. O sea,
Dios te va a dar la fuerza, la ayuda, para que tú puedas vivir una vida recta, para que tú puedas vivir una vida justa delante de Él. O sea, como decíamos al inicio, no lo vas a hacer solo. Por eso Jesús decía, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Porque ligera es mi carga. Y mi yugo, fácil de llevar. O sea, no es que tú lo vas a hacer todo. En nuestras fuerzas es imposible, ¿sí? Pero cuando nosotros confiamos en Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos agarramos de Dios como lo hizo este rey, nos damos cuenta cómo la vida cambia, cómo las cosas van cambiando. Por eso esta es una promesa. Si tú no conoces a Dios, si tú estás batallando, puedes agarrarte de esto. Señor, tú dijiste que ibas a cambiar mi corazón. Tú dijiste que ibas a esparcir agua limpia. Humillarte delante de Dios. Y Dios, así como escuchó a Josafat, así también te va a escuchar a ti. Entonces, la verdad, pues es de mucha bendición ver, por ejemplo, la vida de este rey. Cómo se condujo delante de Dios, cómo siempre buscó hacer lo recto. El único problema fue ese parentesco, ¿verdad? Que más adelante vemos que afecta demasiado, pero él nunca se apartó de Dios. Al contrario, siempre buscaba que la gente conociera a Dios, siempre buscando que el pueblo confiara en Dios, ¿sí? Y aún en problemas difíciles, ¿sí? No se desmoronó, sino que estuvo firme, estuvo fiel a Dios y vemos que pudo ver la bendición de Dios en su vida. Y créeme, Dios también quiere ver, Dios quiere que tú tengas esa bendición en tu vida, pero ¿cómo lo vas a ver? Si cuando viene algún problema, si viene alguna situación, lejos de buscar a Dios, buscas a lo mejor a tu manera, lejos de buscar a Dios, te desmoronas. A muchos, como creo que ya lo he mencionado, muchas veces cuando tenemos problemas, en vez de buscar a Dios y confiar en Él, empezamos con una actitud, ¿por qué Dios me está trayendo esto? ¿Por qué a mí? Lejos de confiar, Señor, pues si tú me estás permitiendo esto, solamente ayúdame. Ayúdame a no desmayar, ayúdame a seguir adelante. Yo creo que esa debe ser nuestra actitud. Y realmente podemos ver que cuando nosotros confiamos en Dios vamos a poder ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, confiemos en Él, acércate a Dios confiadamente. No estás solo, si Dios te trae no es porque sea una casualidad, sino porque así como Él quería bendecir a este rey, así también Dios te quiere bendecir a ti. Tal vez Él era un rey, pero no deja de ser humano como cualquiera de nosotros. También tenía debilidades, también tenía miedos, ¿sí? Como todos nosotros. Pero Él confió en Dios y Dios lo ayudó. Y si nosotros confiamos en Dios, también Dios nos va a ayudar a nosotros. ¿Sí? Vamos a orar a Dios. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque a través de la vida de este hombre podemos ver que sí se puede vivir una vida, Señor, consagrada a ti, una vida que te agrade, Señor. Vemos que era un hombre que siempre buscaba hacer lo bueno, que siempre buscaba agradarte, Señor. Padre, que aunque tenía muchos compromisos y tenía muchas actividades, Señor, siempre estuvo su corazón animado a buscarte. Siempre te puso primero antes que todo, Señor. Padre, y tú lo bendijiste, Señor, tú estuviste con él. Padre, no porque él te buscara, Señor, descuidó otras cosas, sino al contrario, Señor, tú le diste la gracia para poder atender todos los asuntos del reino, le diste la sabiduría, Señor, aún poniendo esos jueces en cada lugar, aún poniendo por obra tu palabra, Señor. Padre, vemos cómo tú lo ayudaste grandemente, porque tenía un corazón que dice ahí, que vemos en tu palabra que dice, un corazón vuelto a ti, un corazón para buscarte, Señor. La verdad, Señor, ayúdanos a tener este corazón, ayúdanos a verte, Señor, de esta manera, que no te veamos, Señor, como que hay un problema y pues, porque Dios lo permite, sino ver que es una oportunidad para ver tu mano, para ver cómo tú actúas, para ver, Señor, que aún que tú nos vas moldeando a través de todo esto, Señor. Vemos que este hombre nunca se apartó, Señor, un hombre que desde principio a fin
estuvo confiando en ti, Señor. Una vida de confianza en ti, Señor. Padre, así también nosotros queremos, Señor, el tiempo que nos quede, tener una vida realmente confiando en ti, Señor. Una vida que realmente pues podamos ver tu mano, Señor. Y aún guárdanos, Señor, de las malas decisiones, porque vemos también que aunque su vida fue de mucha bendición, esa mala decisión que tomó, Señor, costó caro más adelante, Señor. La verdad, ayúdanos a cada uno, Señor, trata con aquel que no te ha conocido, que realmente, así como Josafat se animó, así también, Señor, cada uno de aquellos que no te conocen puedan animarse para buscarte y encontrarte, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Quédate con nosotros. Amén, Señor.